Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Aquí en Club de Lectura Crecer, Arquitectos de Vida, edificando arquitectos. Vamos, capítulo 10, versículo iba a decir, capítulo 10 del libro Acércate a Él. Intimidad con el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es una de las personas más ignoradas de la iglesia. Ahora llegamos a la sección del libro donde sobre la que anhelaba hablar. ¿Cómo es que el Señor se acerca a nosotros en realidad? Primero, déjame reiterar, Él te anhela con una intensidad mayor que con la que tú lo anhelas a Él. Recuerda las palabras de Moisés. Dios es celoso. Éxodo 34:14. Recientemente, mientras me encontraba inmerso profundamente en oración, antes de darme cuenta completamente de lo que estaba diciendo, clamé: Señor, si no puedo tener comunión íntima contigo en esta tierra, entonces por favor llévame a casa al cielo contigo. Mis rodillas temblaron un poco cuando mis palabras salieron de mi corazón. Sé que lo estaba diciendo en serio. No obstante, casi de inmediato mi mente gritó: ¿qué es lo que acabas de pedir? Mi sentido de razón me cuestionó si debería pedir cosas así. Unas horas más tarde abordé un avión hacia Phoenix, Arizona. Tomé asiento, saqué mi Biblia del portafolio y la abrí. El primer versículo con el que mis ojos hicieron contacto dice lo siguiente: Salmo 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Casi salté de mi asiento. ¿Qué probabilidades había de que mis ojos cayeran por coincidencia en esta escritura? Hablaba exactamente de lo que me había cuestionado unas horas antes. Sabía que era una palabra de Dios mientras mi corazón me latía aceleradamente. David dice que no somos mejores que un pecador que se dirige al infierno si Dios no nos habla. Llevo siempre conmigo la versión de la Biblia en inglés New Living Translation, así que lo busqué y coincidía con lo que había orado en esa mañana. Porque dice: porque si te quedas en silencio, mejor me fuera rendirme y morirme. Esto era precisamente lo que había clamado. En las muchas veces que había leído antes este versículo, nunca lo había visto bajo esta luz antes. De inmediato supe que no había orado en contra de la voluntad de Dios, sino conforme al Espíritu Santo. Esto nuevamente me confirmó que Dios no quiere estar en silencio con nosotros, más bien desea vehementemente comunicarse con nosotros. Uno de mis versículos favoritos contiene estas palabras escritas por David. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Puedes escuchar el anhelo del corazón de Dios? Nos está invitando a cada uno de nosotros diciendo: acércate, quiero tener comunión contigo para compartirte mi corazón y mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto debería describir la vida de cada creyente. Acércate a Dios, y si lo haces, Él garantiza que Él se acercará a vosotros. Nosotros somos los que determinamos nuestro nivel de intimidad y no Él. Él ya abrió la puerta que lleva a sus cámaras privadas. Está esperando, llamándonos a entrar. Depende de nosotros responder, y entre más nos acerquemos, más se revelará a sí mismo y sus deseos. No obstante, nuevamente, observa las palabras de Santiago antes de esta invitación. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Wow. Nos anhela y celosamente. Los capítulos anteriores hemos visto que Él no nos va a compartir con los deseos codiciosos de este mundo. Por esta razón, Santiago dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. No es distinto que si una esposa le dijera a su marido infiel: no me puedes tener a mí y a tus amantes. Así que escoge. El Señor no es diferente. Él no nos va a compartir con el mundo. Él debe ser la pasión de nuestro corazón, o no se nos va a revelar. Anteriormente hablamos bastante acerca de cómo nos anhela, pero ahora necesitamos enfocarnos en la palabra espíritu.
Es sumamente importante que la Escritura registre el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela. Observa que no dice Jesús que mora en nosotros, nos anhela. Jesús no está aquí en la tierra, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y ha estado allí casi 2000 años. El día que Jesús se fue, los ángeles les dijeron estas palabras a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Él fue llevado físicamente en una nube, fuera de su vista, y se nos prometió que de la misma manera va a volver. Ahora bien, no me malentiendan, nuestro maravilloso Salvador nos anhela, pero aquel que ha estado entre nosotros poco después de su partida es el Espíritu Santo, y Él es la persona específica de la Trinidad que se identifica en este versículo. Sin embargo, los que claman en el nombre de Jesús lo han pasado por alto en muchas formas. De hecho, creo que el Espíritu Santo es una de las personas más ignoradas de la iglesia. Piénsalo, ¿qué tan a menudo te pasa que vas en tu coche con una persona durante 20 minutos y no le dices una palabra durante todo ese tiempo? No obstante, cuando a menudo lo hacemos, le hacemos esto a él. Contemplamos nuestros días o escuchamos música cristiana mientras conducimos y muchas veces no reconocemos su presencia. Fallamos en reconocer su compañerismo en casa, en la oficina y en los otros incontables lugares que ocupan nuestro tiempo. Pero si nos preguntaran, ciertamente reconoceríamos su existencia y su habitación en nuestro corazón. Una de las razones para la falta de reconocimiento de su presencia y su compañerismo es nuestra imagen del Espíritu Santo. Es mística por la manera en la que hemos escrito y predicado acerca de él. De hecho, si tuviera $1 por cada vez que hubiera escuchado que se habla del Espíritu Santo como si fuera una cosa, sería rico financieramente. Lamentablemente, he visto por muchos como un ente santo. Es visto por muchos, perdón, como un ente santo, en lugar de aquel que es santísimo y desea ser nuestro amigo cercano. Si lo meditáramos en la escritura, nos daríamos cuenta de que tiene una mente, Romanos 8:27, así como voluntad, 1 Corintios 12:11, y emociones que son descritas por su amor por nosotros, Romanos 15:30. Él habla, Hebreos 3:7. De hecho, lo hace claramente, 1 Timoteo 4:1. Enseña, 1 Corintios 2:13. Puede ser contristado, Efesios 4:30. Insultado, Hebreos 10:29. Justo como cualquier otro ser humano. Nuestra primera impresión de él suele ser la imagen de una paloma. Pero ¿por qué se le dibuja como una paloma? Nunca se manifestó como una paloma. En los 4 evangelios se registra que Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús como una paloma. Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22 y Juan 1:32. Eso no lo hace una paloma. He escuchado declaraciones acerca de hombres y mujeres que dicen corrió como el viento o es fuerte como un buey. Eso no hace que la mujer sea viento o que el hombre se convierta en un cuadrúpedo. Son seres humanos. Alguien más quizá diga, sí, pero el apóstol Juan vio al Espíritu como lámparas de fuego cuando contempló el trono de Dios. Sí, eso es verdad, porque escribió, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 4:5. Pero este mismo Juan también escribió, y miré y vi, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:6-9. Es sumamente claro que está hablando de Jesús, pero nuestra percepción de él no es que sea un animal. El Espíritu Santo es una persona y nosotros hemos sido creados a su imagen. Oh Dios, oh sí, a su imagen. Leemos en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. No dice voy a hacer al hombre a mi imagen.
¿No fueron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando al hombre al unísono? Estamos bastante conscientes del papel del Padre y del Hijo en la creación, pero la Escritura habla claramente, pero la Escritura claramente declara también, el Espíritu de Dios me hizo, Job 33:4. Y nuevamente envías tu espíritu, son creados. Oh, aleluya, qué poderoso Salmo 104:30. Así que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, el Espíritu Santo ciertamente estaba incluido. Fuimos creados a la imagen del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad, no un viento místico o un pájaro volador. ¿Cómo fue que María concibió por el Espíritu Santo si no fuimos creados a su imagen? Pero la Escritura registra, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Más tarde, el ángel del Señor le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Si el Espíritu Santo fuera una cosa o una energía, ¿cómo es que se formó un hombre en María? Ella concibió del Espíritu de Dios. Se requiere dos seres de la misma imagen para crear descendencia normal. Espero que estés entendiendo que el Espíritu Santo es una persona. De hecho, la persona más maravillosa. Por esta razón, Pablo le dice a los creyentes, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En 2 Corintios 13:14. Observa que dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Durante años he estudiado esta palabra comunión porque conocer a Dios íntimamente es mi pasión. La he buscado en cada diccionario griego que he tenido a la mano. Las siguientes son algunas de las definiciones más importantes. Comunión, compartir o intercambio social, compañerismo o participación conjunta, relación cercana, intimidad. Hay otras palabras que se utilizan para definir comunión, pero son bastante semejantes a por lo menos alguna de las definiciones de la lista anterior. Así que escogí esas. Vamos a ver cada una de ellas por separado y a meditar en ellas. Comunión. La primera palabra comunión está definida en el diccionario Webster como compañerismo o compañía. También se define como la cualidad o estado de estar en camaradería. Uno nunca esperaría encontrar compañeros que se refrenaran de interactuar entre sí. Ambos se mantienen informados con respecto a lo que están haciendo o planean hacer. Son camaradas y hay una comunión continua entre ellos. En el libro de los Hechos encontramos ejemplos de esta relación entre el Espíritu Santo y sus siervos una y otra vez. La siguiente es solo una de las declaraciones de Pablo. Hechos 20, 22, 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Puedes ver por sus propias palabras la comunión continua entre el apóstol Pablo y el Espíritu Santo. Eran camaradas en la vida, en los viajes y en el ministerio. Lo mismo es cierto acerca de cada siervo de Dios en el Nuevo Testamento. Sin importar a dónde iban, Él estaba con ellos y se comunicaba con ellos cuando lo buscaban. Era su compañero. Felipe, otro discípulo, dejó una reunión multitudinaria y viajó hacia el desierto, pero no estaba solo o sin saber qué hacer, ya que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, en Hechos 8:29. Pedro, en medio de tratar de descifrar una visión difícil, no tuvo que depender de su propio conocimiento de las Escrituras, porque escuchó la voz del Espíritu diciéndole, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, 19 al 20. Puedes ver el compañerismo del Espíritu Santo con todo el equipo de Pablo, ya que Lucas registra y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió en Hechos 16, 6, 7. Wow. Podría citar varios ejemplos más, no obstante, lo que quiero decir es que los siervos del Nuevo Testamento estaban bastante conscientes del compañerismo constante del Espíritu de Dios con ellos. Nunca era un suceso atemorizante o fuera lo ordinario interactuar con Él. Esperaban su participación en su vida, así como se esperaría la participación en nuestra vida de cualquier persona que viviera con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La gente me pregunta si no me canso de los cuartos de hotel en todos mis viajes. Respondo honestamente, nunca me aburro de ellos. De hecho, he estado en algunas de las ciudades más hermosas del mundo y no he sentido la necesidad de salir a recorrer los sitios de interés porque estoy disfrutando su compañía, tanto que no quiero perder ese tiempo. En el pasado, antes de entender y experimentar el compañerismo del Espíritu Santo, era bastante infeliz cuando estaba solo. Necesitaba gente a mi alrededor constantemente. Ahora me descubro añorando la soledad para poder escuchar fácilmente cuando hable con Él. Esta es su pasión, tener comunión contigo. Toma un momento y cierra tus ojos y piensa en el Espíritu Santo como tu compañero o como tu camarada. Porque la palabra de Dios declara que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y medita en esto, que el compañerismo del Espíritu Santo sea con todos ustedes. O nuevamente, que la compañía del Espíritu Santo esté contigo. Permite que estas palabras se expandan en tu corazón para abrir la puerta de intimidad entre ti y tu Creador. Aleluya. La segunda definición, compartir juntos o intercambio social, describe el intercambio de pensamientos o sentimientos. Los momentos más ricos que he tenido en mi círculo interno de amigos son cuando tenemos conversaciones y compartimos entre nosotros las cosas más profundas o más íntimas de nuestro corazón. En esas veces nos volvemos vulnerables y compartimos cosas que alguien que no nos conozca quizá pudiera malentender o burlarse de ellas. Sin embargo, sabemos que este no es el caso con nuestros amigos más queridos. No van a hacer ninguna de las dos cosas, ya que conocen nuestro corazón y no van a malinterpretar lo que les compartamos. Pablo ejemplifica esta relación similar con el Espíritu Santo cuando escribe: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, en Romanos 9:1. El Espíritu Santo conocía el corazón de Pablo, así como Pablo conocía su corazón. Había una cercanía que se desarrolló al compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos. Nuevamente, esta es la razón por la que el temor de Dios es tan importante. El Señor no va a compartir sus pensamientos más profundos con los que no los consideran preciosos, así como nosotros no echaríamos nuestras perlas delante de los que las pudieran torcer. En resumen, nunca compartiríamos las cosas más profundas de nuestra vida con los que no tienen nuestro corazón. Dios es igual. Un santo del Antiguo Testamento clamó: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Job 11:7. No obstante, a causa de la puerta abierta de intimidad con el Espíritu Santo que trae el nuevo pacto, Pablo dice con emoción: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10. Observa que es por medio del Espíritu Santo. Él es la persona de la Trinidad que comparte con nosotros lo íntimo o lo profundo de Dios. Qué maravilloso, ¿no te emociona? Así que haz otra pausa, cierra los ojos y medita en el hecho de que el Espíritu Santo desea este tipo de intimidad contigo. Él anhela mostrarte sus pensamientos y sentimientos más profundos y escuchar los tuyos, porque la palabra de Dios declara que el compartir los pensamientos y sentimientos más profundos del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La tercera definición: compañerismo o participación conjunta.
se ejemplifica de manera hermosa con el testimonio de los líderes de la primera iglesia. Ellos escribieron en su carta en Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ellos hicieron diferencia entre su opinión y la del Espíritu Santo. Fue una participación conjunta en la decisión. Eran compañeros en la obra del reino. Esto se puede reflejar en el Antiguo Testamento cuando Dios vino a Abraham para hablar de sus planes para Sodoma. A Abraham se le permitió sugerir su perspectiva. Y Dios tomó su decisión después de haber escuchado el consejo de Abraham. Eso también lo podemos ver en varias ocasiones con Moisés. El Señor en su ira estaba dispuesto a destruir a los hijos de Israel y lo hubiera hecho si no hubiera sido por el consejo de Moisés. Le recordó a Dios sus propias promesas y su reputación. Como resultado de la participación de Moisés leemos en un relato: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, en Éxodo 32:14. Wow. Moisés y Abraham fueron compañeros de Dios, aunque no contaban con la comunión continua que se nos ha dado en la actualidad bajo las provisiones del nuevo pacto. Es impresionante cuando lo piensas. Vemos evidencia clara del papel del Espíritu Santo como nuestro compañero mayor como nuestro compañero mayor cuando escuchamos las palabras de Pablo habladas a los líderes de Éfeso. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En este versículo podemos ver las diferentes personas de la Trinidad actuando en perfecta armonía. El Espíritu Santo es el primero que se nombra. Él es el que los hizo obispos. Luego el Padre es mencionado en la frase la iglesia del Señor. Y finalmente vemos el papel del Hijo, ya que fue su propia sangre la que nos compró. Tres personas diferentes, no obstante, un solo Dios. Esto es difícil de comprender, sin embargo, tenemos un ejemplo natural que lo ilustra formidablemente. Sabemos que el agua tiene tres estados: líquido, sólido y gas, con una misma estructura molecular. Así la Trinidad es tres personas diferentes y al mismo tiempo una sola. Nuevamente, es interesante notar que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que puso a estos líderes en su posición. Esto también se aclara cuando los ancianos de nuestra iglesia, de otra iglesia distinta, Antioquía, buscaron al Señor. Al hacerlo dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13:2-4. Él fue la persona de la Trinidad trabajando con estos hombres para glorificar a Jesús. De este par de ejemplos vemos un compañerismo definido en el que el Espíritu Santo es el líder o el compañero principal. Debo enfatizar esto de nuevo. Es su deseo que tú y yo seamos colaboradores, sus colaboradores, sí, compañeros. Claramente leemos esto en la carta de Pablo a los Corintios cuando escribe: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3:9, que esa es la palabra de Arquitectos de Vida. Colaborador significa camarada o asistente. ¡Qué maravilloso! Nuevamente te pregunto, ¿qué camaradas conoces que no interactúan y trabajen juntos? Toma otros momentos para ponderar en el deseo del Espíritu Santo de ser tu compañero mayor, porque la palabra de Dios declara que el compañerismo del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O nuevamente, que la participación conjunta del Espíritu Santo sea con todos vosotros en todas las cosas. La siguiente definición es relación cercana. Esto se describe mejor hablando de experiencias que he tenido a lo largo de los años con grandes hombres y mujeres de Dios. Recuerdo la primera vez que conocí al doctor David Cho, quien es pastor de una de las iglesias más grandes del mundo en Seúl, Corea. Fue su primera visita a mi congregación. En ese tiempo yo era uno de los pastores asistentes y mi responsabilidad era transportarlo durante su visita. Había estado haciendo esto ya durante varios años, así que había convivido de cerca con cientos de ministros, porque muchos
venían a nuestra congregación. Sin embargo, esta ocasión fue diferente, porque cuando entró en mi coche la primera vez, la presencia de Dios se manifestó en el coche. Casi de inmediato comencé a llorar y las lágrimas cubrían mi rostro. Estaba sumamente silencioso, ya que no lo quería molestar antes de que ministrara. Sin embargo, finalmente me sentí impulsado a hablar. Recompuesto le dije suavemente: Doctor Cho, Dios está aquí en nuestro coche. Él sonrió y asintió con la cabeza. Más tarde pensé en lo mucho que este hombre había escrito y predicado acerca de la comunión que disfruta con el Espíritu Santo. Luego recordé a otros a los que recogí a lo largo de los años que también enfatizaban y vivían en cercana relación con el Espíritu Santo. Aunque había transportado cerca de cientos de ministros, recuerdo que con solo unos pocos, al entrar en contacto con ellos, de inmediato entré en contacto con el Espíritu Santo. Uno de ellos era una dama llamada Jean Wilkerson, una ministra que pasó años en intercesión y quien ya partió con el Señor. Cuando ella entró al vehículo propiedad de la iglesia la primera vez que la conocí, mi boca de seguro permaneció abierta de la sorpresa durante todo el paseo. Me fue sumamente difícil concentrarme en conducir el coche. Me di cuenta de que estaba en la presencia de una mujer que no solo sabía acerca de Dios, sino que lo conocía íntimamente en realidad. Ella hablaba mucho del Espíritu Santo y su presencia era evidente y fuerte cada vez que estaba con ella. Recientemente hablé en una congregación de 4,000 personas en el medio oeste de Estados Unidos. Prediqué acerca del Espíritu Santo en la reunión matutina y esa noche, al volver, supuestamente solo iba a ocupar la plataforma durante 45 minutos. Bueno, pues no llegué al micrófono sino hasta 2 horas después de que la reunión había comenzado, porque el Espíritu Santo tenía otros planes. Ministró a tantos, fue maravilloso. Finalmente, cuando se me dio la plataforma, el pastor, que no es un hombre suave o débil, puede levantar puede levantar con el pecho más de 227 kilogramos. Llegó en lágrimas a decirme: John, en los 8 años que tengo pastoreando esta iglesia, nunca he sentido tan fuerte la presencia de Dios. De inmediato respondí: hay una razón para ello. Esta mañana hablamos del Espíritu Santo y siempre que hablamos de Él, Él se manifiesta. Esta relación cercana se puede identificar en los matrimonios. Hay algunos ministros que a menudo hablan de sus esposas, frecuentemente las incluyen en sus mensajes o hablan de ellas si no están presentes. Frecuentemente están juntos, no solo en privado, sino también en público. Así que cuando piensas en esos ministros, no puedes evitar pensar en su esposa. Lo mismo sucede con algunas ministras. Frecuentemente me preguntan por Lisa cuando no está conmigo, ya que hablo de ella y escribo sobre ella a menudo. No obstante, hay otros ministros quienes, a pesar de estar casados, pocas veces hablan de su esposa y pocas veces se les ve juntos. Cuando mencionamos a esos ministros, uno no piensa de inmediato en su pareja. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Hay ciertos hijos de Dios que tienen una relación cercana con el Espíritu de Dios. Cuando hablas de ellos, piensas en el Espíritu Santo, porque estos hombres y mujeres ministran conscientemente como sus compañeros y continuamente lo reconocen. Por lo tanto, Él se manifiesta en sus ministros. El resultado es que Jesús recibe más honor porque el Espíritu de Dios glorifica a Jesús. El Espíritu Santo quiere estar en una relación cercana contigo. Si tú lo honras, entonces Él se va a manifestar. Pero si no lo haces, no va a ser distinto del ministro que no tiene intimidad con la esposa con la que ha estado casado durante años. No solo él y su esposa se distanciarán, sino que estarán distantes también a los ojos del público. Así que meditan esto y la relación cercana del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y por último, el destino final de la lista anterior es la palabra intimidad. Esta palabra es la mejor que define la comunión, ya que suma las 4 categorías anteriores que ya vimos. De hecho, una de las definiciones de Webster para comunión es compañerismo íntimo o confianza, comunicación. La intimidad solo se puede desarrollar por medio de la comunicación, que es la venida para una amistad fuerte.
Una versión del Nuevo Testamento en inglés dice que la amistad íntima del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El mensaje. Nuevamente, todo se resume en la amistad. Esta es la meta final de la comunión. El Espíritu de Dios desea ser tu amigo, anhela tener comunión contigo, desea enseñarte lo que sabe y su conocimiento es infinito. Él es Dios, no hay nada escondido o misterioso para Él, no hay conocimiento que Él no posea, como dice Isaías 40, 13, 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta es nadie, porque Él es Dios. Lo repetiré nuevamente, perdón. Él es Dios, su sabiduría, su conocimiento y entendimiento no tienen límite. Y Él anhela enseñarte lo que sabe. Piénsalo. Cuando sabes algo de gran valor, apasionadamente deseas compartirlo con los que están cerca de ti y que amas. Igual Él quiere compartir lo que sabe. ¿Ves lo que está disponible para ti? Te lo ha, te lo has estado perdiendo porque no has buscado a la persona de la eternidad que reside en ti. ¿Alguna vez has tratado de desarrollar una relación con Jesús aparte del Espíritu Santo? Demasiado a menudo, muchos en la iglesia tratan de acercarse a Jesús fuera de una relación íntima con el Espíritu Santo. Medité en esto recientemente y me vino el pensamiento de que en los días del ministerio terrenal de Jesús, muchas veces los judíos querían una relación con Dios independientemente de Jesús. Hicieron declaraciones como: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, Juan 8:41. Y nosotros discípulos de Moisés somos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, Juan 9:28-29. Estaban confiados en una relación con Dios que en realidad no poseían. Su confianza provenía del hecho de que conocían su palabra, o sea, la escritura, dada por medio de Moisés. Pero ¿era así en realidad? Se rehusaron a recibir de la misma palabra hecha carne que estaba de pie en medio de ellos. Aún hoy en día muchos creyentes quieren una relación con Jesús aparte del Espíritu Santo. Sin embargo, Él es Él es el que está en medio de nosotros y nadie puede conocer a Jesús apartados de Él. Y para complicar las cosas todavía más, el Espíritu de Dios es más fácil de ignorar que cuando Jesús estaba con los judíos, porque no es de carne y hueso como Jesús. Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14:7. Jesús simplemente estaba diciendo: el Padre no está aquí, Él está en el cielo, pero si me conocen van a conocer al Padre, porque Él y yo somos uno. Bueno, lo mismo es verdad con el Espíritu Santo. Jesús ya no está aquí, está en el cielo, pero si conoces al Espíritu Santo, vas a conocer a Jesús porque son uno. Por eso es que también es conocido como el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro 1:11, Romanos 8:9. Jesús, justo antes de dejar a los discípulos, Jesús les dijo en Juan 14:15-18: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay tanto en estas pocas declaraciones. Primero que nada, nuevamente, observa que Jesús habla de obediencia. Guardad mis mandamientos, seguido de la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará el compañerismo con el Espíritu Santo. Directamente relaciona recibir al Espíritu Santo con la obediencia a su palabra. Por lo tanto, con el temor de Dios. Wow, pero Pedro lo confirmó cuando dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Nuevamente observa el compañerismo. Se mencionan dos testigos diferentes, los discípulos y el Espíritu Santo. Pedro dice que Dios les da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Así que nuevamente el fundamento de la intimidad es el temor.
de Dios. ¿Por qué no hemos predicado esto con más presteza en nuestros mensajes? Regresando a Juan 14. Jesús dice que el Padre les dará a los que temen a Dios otro consolador. Hay dos palabras griegas que se traducen a nuestro idioma como otro en el Nuevo Testamento. Si las examinamos, vamos a conocer más acerca del Espíritu Santo. La primera palabra griega es aios, que significa otro del mismo tipo. La otra palabra es heteros, que significa otro de un tipo diferente. Un ejemplo que podría ilustrar la diferencia de estas palabras es el siguiente. Digamos que pides una fruta y yo te doy un durazno. Al terminarlo, me pides otra fruta y yo te doy una manzana. En realidad te di otra fruta, pero de otro tipo. Pero si te hubiera dado otro durazno, entonces te estaría dando una fruta del mismo tipo, que es exactamente como la que te di anteriormente. Esto explica la diferencia entre héteros y aios. La palabra griega que utiliza Jesús es aios, otro del mismo tipo. Jesús está diciendo el Espíritu Santo es igual que yo. De hecho, la palabra griega para consolador es paracletos. Esta palabra proviene de dos palabras diferentes, para que significa al lado de y kaleo que significa convocar. Por lo tanto, la palabra paracleto significa uno que es llamado al lado de otro para ayudarlo. Wow, esta palabra se utilizaba en la corte para denominar a un asistente legal, a un abogado defensor, a un ayudante jurídico. Es sumamente interesante que esta palabra se utiliza solo una vez en las epístolas y fue para identificar a Jesús en Primera de Juan 2:1. Así como Jesús vive para siempre, para ser nuestro abogado o intercesor, de la misma manera el Espíritu Santo es nuestro abogado. Es llamado a venir a nuestro lado para ayudarnos. Jesús le está comunicando a sus discípulos exactamente de la manera en la que he estado con ustedes, Él estará con ustedes. Frecuentemente escucho a personas decir, ay, si solo hubiera caminado con Jesús, le hubiera hecho tantas preguntas. En realidad lo habrían hecho. El solo hecho de que hagan tales declaraciones revelan su falta de intimidad con el Espíritu Santo. Si no tienen comunión con el Espíritu de Dios, ¿qué les hace pensar que lo hubieran hecho de otra manera con Jesús? De hecho, Jesús hizo esta declaración sorprendente en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Antes de terminar su declaración, déjame decir que este prefacio a lo que tenía que decir siempre me ha maravillado. Él había estado caminando con ellos durante 3 años y medio. Nunca les había dicho una mentira o un pensamiento engañoso. Todo lo que les había dicho durante estos años se había cumplido. Sin embargo, lo que está a punto de compartirles es tan revolucionado que tienen que introducirlo con muchachos. Lo que estoy a punto de decirles no es una mentira, sino la verdad. Así que continuemos con esta declaración tan revolucionada. Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¡Qué maravilloso! Detente y piensa en estas palabras. Dice que les conviene que se vaya. Ahora, ¿puedes entender por qué tuvo que introducir su declaración con muchachos? Les digo la verdad. Durante el tiempo que estuvo con ellos, les enseñó las cosas más profundas del reino que nadie más había escuchado. Sanó a sus enfermos, levantó muertos, echó fuera espíritus atormentadores, pagó sus cuentas e impuestos. Y esto solo era el principio. Y ahora les está diciendo que les conviene más que se vaya. ¿Por qué? Su respuesta es porque si se iba, nos enviaría al Consolador. Piénsalo, si Jesús hubiera permanecido en la tierra, aleluya, y quisiéramos tener comunión con Él, tendríamos que abordar un avión hacia Tel Aviv, rentar un coche y manejar hasta las zonas rurales de Galilea y luego encontrarlo, lo cual no sería difícil, ya que habría miles a su alrededor. Sin embargo, tendrías que esperar a que los miles que habían llegado antes que tú se fueran, antes de poder abrirte paso al centro donde Él estaría. Pero aún así enfrentarías más retrasos, ya que Pedro es tan extrovertido que domina todas las conversaciones. Junto a él estaría Jacobo y Juan, los hijos del trueno, que no son tan callados tampoco. Y luego estaría el resto de los apóstoles esperando la oportunidad de preguntarle lo que estaba en su corazón. Además, Jesús
necesitaría dormir entre 6 y 8 horas diarias, atender sus necesidades personales y comer periódicamente. Por lo tanto, la belleza del Espíritu Santo que reside dentro de nosotros es que no tiene que irse a dormir. Puedes hablar con Él a cualquier hora del día o de la noche y no tienes que esperar que los demás terminen de hablar. Tienes su atención total y completa todo el tiempo. De hecho, 10.000 personas pueden hablar con Él íntimamente al mismo tiempo. Tiene la capacidad de comunicarse personalmente con todos los que estamos hambrientos. Pero eso no se queda allí, se pone todavía mejor porque Jesús continúa. Juan 16, 12 al 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo nos habla, en esencia, es Jesús quien nos está hablando, quien en realidad es la palabra del Padre para nosotros. Oh, sí, aunque son tres personas diferentes, cada una con su propia mente, voluntad y emociones. Aún así, son absolutamente una sola. Nunca vas a encontrar que difieren y siempre los vas a encontrar unidos en propósito, plan y ejecución de voluntad. Recuerda la declaración de la Escritura. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. En la Escritura anterior, Jesús les dijo a los discípulos que había mucho más que les quería revelar, pero que no lo iban a poder sobrellevar. No podían comprender las cosas más íntimas de Dios por medio de sus sentidos naturales. Recuerda cómo después de que Jesús resucitó, se les apareció a 10 de los discípulos y Tomás no estaba presente. Después de escuchar a los demás testificar que el Señor estaba vivo, Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Jesús más tarde se le apareció a todos. De inmediato le dijo a Tomás que pusiera su dedo en su mano y su mano en su costado y que creyera. Entonces Tomás clamó, Señor mío, Dios mío. Entonces Jesús le dijo algo a Tomás que no pude entender durante mucho tiempo. Juan 20:29. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo solía sentir que Jesús estaba siendo un poco duro con Tomás, porque no le dio mucha esperanza después de que se arrepintió y clamó, Señor mío y Dios mío. Mi razonamiento estaba equivocado, debido a mi ignorancia y mi entendimiento incorrecto. Más tarde el Espíritu Santo trajo luz sobre lo que Jesús estaba comunicando. No estaba regañando a Tomás, más bien estaba haciendo una declaración. Jesús simplemente estaba comunicando que los que lo conocieron por medio de sus sentidos físicos nunca lo van a conocer con la profundidad que los que lo conocen por medio de su espíritu. Por lo tanto, los postreros iban a ser más bendecidos. Observa al apóstol Pablo. Él nunca caminó con Jesús como Pedro y los demás. Más bien llegó a conocer a Jesús mediante la revelación del Espíritu Santo. Escribió en Gálatas 1, 11, 17. Más, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Con el correr del tiempo, Pablo pudo entrar en una profundidad de relación con el Señor que ninguno de los apóstoles originales logró tener. Pedro incluso hace mención de esto al escribir,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Qué maravilloso. Pedro caminó con el maestro 3 años y medio en la carne y Pablo no. Sin embargo, Pablo está dando una revelación sobre la naturaleza y caminos de Jesús en una medida que incluso Pedro tenía dificultades para entenderla. ¿Por qué? Porque es sumamente probable que Pedro constantemente estuviera tratando con los recuerdos de lo que había visto y oído. Y esto lo obstaculizaba para tener una intimidad más profunda con Jesús. Por eso es que Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Un ejemplo débil de esto, por favor comprendan que no abarca toda su dimensión, pero puede ayudar a dar un poco de luz. Serían los que se enamoran por la internet sin conocerse personalmente. Esto sucede a menudo y con facilidad puede convertirse en un amor mayor que el de los que se conocen en persona. De hecho, para demostrar lo fuerte que puede ser esto, déjenme mostrarles cómo incluso puede destruir un matrimonio. Recuerdo una noche después de una reunión que caminé hacia un hombre que parecía apesadumbrado. Tenía 2 bebés en sus brazos. Preocupado le pregunté, ¿está todo bien? Me dijo, no, mi esposa hace poco huyó con un hombre que conoció por la internet. Continuó diciéndome que no solo lo dejó a él, sino también a los 6 hijos que habían tenido juntos por un hombre que nunca había conocido en persona. Se enamoró tan fuerte y profundamente por la internet que incluso dejó a sus propios hijos. Pues, cara, volviendo a lo positivo, no mentiras, volviendo a lo positivo, a lo largo del tiempo he observado a los que se enamoran en una relación de larga distancia y muchas veces terminan teniendo un nivel de intimidad mayor que los que se cortejaron en persona. La razón nuevamente es que pudieron ir más allá de lo físico y se unieron en sus almas. Muchas veces, cuando las personas se conocen en persona, son dominados por los aspectos físicos y la belleza o personalidad exterior los ciega a la persona verdadera. Como declaré en el capítulo anterior, así como hay 3 niveles de comunicación verbal, acciones y del corazón, también hay 3 niveles de relación o de conocerse mutuamente. El más bajo es el nivel natural o físico. Lamentablemente, este es el nivel que motiva muchos matrimonios y una vez que lo físico pierde el lustre, los dos se vuelven más independientes. Él a menudo se mete más profundo en los deportes, los pasatiempos, el ministerio y demás, mientras que ella tiende a ocuparse en las compras, las amigas, el ministerio y demás. Y es de lo más triste. Lo siguiente sería el alma o la personalidad. Este es el nivel en el que David y Jonatán se conectaron tan fuertemente. Leemos el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, 1 Samuel 18:1. David, al lamentar la muerte de Jonatán, clamó: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y no eso suena raro, pero no, todo bien. Segunda de Samuel 1:26. David nunca conoció a Jonatán de una manera pervertida. Jamás hubo atracción física entre ambos, pero estaban conectados en un nivel más profundo que el físico. Y esto se muestra con la declaración de que el amor de Jonatán fue más maravilloso que el de las mujeres. El conocimiento mutuo estaba en un nivel mayor, el alma, en un nivel mayor, el alma. Comprender este nivel de relación del alma que es más alto que el físico. Explica por qué las personas pueden dejar a su familia por personas que solo han conocido por teléfono, carta o la internet. No obstante, el nivel más alto de conocimiento de alguien es en el nivel espiritual. Por eso Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2, 11, 12. Este es el nivel en el que Pablo llegó a conocer a Jesús. Aunque Pedro también lo llegó a conocer en este nivel, lo más probable es que recurriera
a los recuerdos de conocerlo en los otros niveles cuando caminaron juntos en la carne. Por esta razón, Pablo aclara sumamente bien este punto en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¡Wow! Poderoso. Si vamos a conocer a Dios íntimamente, debemos darnos cuenta de que la mayor bendición que nos ha dado no es revelarse a nosotros en la carne, sino por medio de su Espíritu. ¡Qué maravilloso! Se está emocionando tanto como yo. ¡Qué Señor tan maravilloso servimos! Él anhela darse a conocer a nosotros en la manera más profunda. Él es el primero que deseó esta intimidad. ¿Está tu corazón clamando con hambre por lo mismo? Amén y amén. Chicos, qué poderoso. Estuvo largo este capítulo, pero muy poderoso. La verdad, muy, muy poderoso. Aprendí de verdad algo que me impactó, es esos niveles de comunión, ¿no? La profundidad del Espíritu Santo que lo ignoramos todo el tiempo y es quien está en nosotros, está dentro de nosotros. Y qué poderoso esto. Hay cosas que tal vez no hemos logrado porque no hemos hondado más. Por eso el Señor decía que cuando oráramos cerráramos la puerta para poder tener intimidad y allí poder entrar a ese mayor conocimiento espiritual. Hay que estar en la búsqueda, no podemos faltar en esa búsqueda. Chicos, los amamos. Bendiciones. Cuídense mucho. Capítulo 10. Chao, chao.